because the flies, como dicen. ¿Cómo estás, Manuel? Bueno, tú también, como siempre, me vas haciendo preguntas. Sí, yo te voy... Ya te puse los... Es coyuntura, una perspectiva de las instituciones y luego sociedad civil en esta coyuntura. Es un poco como el qué hacemos para ser mucho mejor sociedad civil, ¿no? Yo creo que se han avanzado muchas cosas, pero otras no. Por ejemplo, en la mañana, te pongo ese ejemplo, estuvimos con los que forman parte del grupo contra la corrupción, que se llama Comité de Participación Ciudadana. El CPC, no. Sí, CPC. Que forman parte del sistema estatal contra la corrupción. Que son ciudadanos, ¿no? El sistema estatal anticorrupción, no de la corrupción. De la corrupción. Eso es el sistema estatal de la corrupción. Tú tienes una cosa institucional de ciudadanos que no mandan nada. Y están hechas las reglas de juego para que el comité técnico haga lo que quiera, ¿no? Y estos medio tratan de dar un paso adelante y deciden aquí los ciudadanos son los que... La mentada fiscalía tiene que estar sujeta a la participación de los ciudadanos, ¿no? Pero en la práctica las reglas del juego están hechas para que no peguen, no los pegue nadie del gobierno. Bueno. Sí. ¿Te parece eso? No es nada ni consolador ni halagador pensar en esto, pero bueno. Bueno, Fernando Fernández Font, rector de la Ibero Puebla, ¿te imaginabas un escenario así de estos tiempos, este fin de año y el arranque con todo lo que está pasando? Pues no, definitivamente no, porque es imposible tener bola de cristal. Además dicen que quien tiene bola de cristal termina cortado por los vidrios de la bola de cristal, ¿no? Esto, si te parece, o sea, la coyuntura más bien nacional, por empezar por ahí para enmarcar un poco todo el tema, ¿no? O sea, saqueo en Pemex. Sí, pero desde el principio, como decir, no imaginábamos que fuera a ganar López Obrador con el porcentaje de votos de población que ganó. Incluso nosotros desde la Ibero de México habíamos tenido una serie de un organismo en toda la República apoyado por alumnos y por gente que colaboraba, pues para tomar fotos de cada casilla, de los resultados y luego checar con eso. Luego también aquí Miguel Reyes y Miguel López hicieron todo un conteo de votos y como en cada tarjeta de pronto decían, pues votos que salían a favor de Marta Erika 560, ¿no? Y luego después el instituto decía 1100, ¿verdad? Entonces hicieron todo un estudio muy complejo en la que daba la suficiencia para anular el tipo de elecciones de acá. Pero antes, hablando así, cuando ya sale tan abrumadora la victoria de López Obrador, bueno, pues ya incluso nuestro Enrique, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pues no tiene más que cruzar las manos, ¿no? Eso ciertamente despierta una doble polaridad muy clara, ¿no? O sea, la inmensa mayoría que por fin se ven reflejados una esperanza en una nueva persona que ha ofrecido un proyecto de gobierno muy diferente a los anteriores. Y un 30% más o menos, aunque eso ha ido variando, y ahorita pues ha subido, ¿no? Porque antes era 60-40, ahora es 70-30, incluso con... Que entonces ven pues prácticamente a Venezuela aquí en México, ¿no? Y decir, bueno, pues es que ya ahí viene Venezuela, ¿no? La gestión de López Obrador ha sido interesante desde mi punto de vista, pero da la impresión que siendo una persona muy lista y muy astuta para poder ir afrontando toda la situación del país y lo que quiere, pues ha dado ciertos golpes que es muy difícil poder salvaguardar. Por ejemplo, lo primero, lo del aeropuerto, ¿no? Que dice, la única explicación que tiene es que una serie de gente que compró los terrenos alrededor y que ya tenían los grandes negocios, ¿no? Es lo único que te explica, pues decir, pues no, yo no voy a aceptar este tipo de corrupción que no se puede
quitar ya la venta de esos terrenos, ¿no? Pero al mismo tiempo dices, un aeropuerto con las dimensiones que se planeaba en cualquier ciudad importante está. Y entonces el de aquí ya no funciona, el de Santa Lucía, o sea, es el caos desde mi punto de vista. Además de todo el dinero invertido allí, dices que no se va a poder utilizar para nada, eso, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas, obvio que para la gente que nunca se va a subir en un avión, pues es maravilloso. Dice, oye, qué padre que este señor bloquea eso, ¿no? Pero para la otra parte, empieza a ser muy cuestionable, ¿no? Por otra parte... Muchos frentes, ¿no? Digo yo. Eso. Luego, la otra parte de la lucha contra el huachicol. Entonces, yo, con mucha gente que tratas, que está abominando a López Obrador, le digo, bueno, siquiera tenemos un presidente de la República que empezó de manera distinta que todos los demás. O sea, ¿quién había dado una batalla de frente contra el huachicol? Y bueno, a partir de ahí, contra el deseo de la corrupción. Nadie. Entonces, la pregunta que queda es decir, ¿sabía las consecuencias? A mí de pronto me da la impresión que se puede convertir en una guerra de guerrillas. O sea, que sí, todo eso, pero dices, ¿va a poder el ejército acompañar a todos los camiones, a todas las pipas que van a venir? En cualquier momento, en cualquier ducto vuelven a eso, salen a la calle y explotan un camión. O sea, con las bases sociales que han generado estos cuates en y además y comunidades, con una serie de necesidades reales, de pobreza, que dicen, pues si no, ¿cómo te explicas lo de Tlahuelipa, no? Entonces, vamos, es una coyuntura de un país ciertamente polarizado, un presidente que toma decisiones que no se habían visto, en particular alrededor Pero el saqueo brutal de una empresa como Pemex. La va a hacer así de claro, pero luego volvemos a lo mismo. Es decir, ¿de veras va a meter a la cárcel a los grandes peces que han estado favoreciendo esto? ¿O vamos a volver otra vez que sí hay 500 huachicoleros que ya levantaron? ¿O qué? Pero bueno, otro frente es esto, la contradicción secundaria que hay en Michoacán con Aureoles y contra López Obrador. Entonces, los de la coordinadora de maestros, entonces dicen, bueno, no nos va a reprimir porque dijo que no nos iba a reprimir, necesitamos tanto dinero. Y Aureoles le dice al presidente, ven aquí para que negociemos. Entonces, si él vaya a negociar, ¿qué fuerza tiene Aureoles, no? Si no quita por el uso legítimo de la fuerza el bloqueo, oye, las pérdidas enormes que está viendo, ¿no? El país está entonces asomado así a abismos canijos. Lo de las maquiladoras de allá de Tamaulipas, hoy salía en el periódico que ya 3 o 4 maquiladores ya se iban a ir a Estados Unidos o a otra parte, pero ya aquí ya no. Entonces 30,000 personas pidiendo aumento de sueldo en maquiladoras que a lo mejor desaparecen, ¿no? Entonces, como que podía ser que el Estado se le vaya diluyendo entre las manos. Y una cosa que pudiera ser muy peligrosa en un futuro, yo no sé hasta dónde pueda llegar, que como está sosteniendo a las grandes mayorías, a las grandes bases, que no les importa lo que los trenes pase, que no les importa en realidad lo del huachicol y la gasolina, porque no tienen ni coche, etcétera, que entonces esté quedando muy bien con grandes mayorías y tronando al país hacia afuera. Por ejemplo, ahora vino una persona que está al frente, o estaba al frente, de la delegación de Puebla del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, y me dice, hasta finales de mes tenemos presupuesto, ya se acabó. Pues digo, si empieza a quitar el presupuesto a estas instituciones, al INEGI ya le quitó presupuesto. O sea, son instrumentos, pues podemos decir de la sociedad civil, o cuando menos no son del gobierno y tienen su propia autonomía, que están financiados por ellos, que el momento que quiten la investigación de qué está pasando con el país, el INEGI que te diga, pues desde las situaciones de pobreza, la medición de la educación, etcétera, todo lo que el INEGI hace, que de pronto se acabe. Entonces, ¿qué está pasando? Que todo ese dinero, de alguna manera, va a caer en las mayorías, pero como país no vamos a tener
posibilidad de salir. Pues, A mí eso me preocupa mucho. Un escenario nacional de enormes interrogantes. ¿Sí? En ese marco, ¿Y qué? la coyuntura poblana... ¿Tú crees que el presidente de la República tiene a todo mundo, o sea, a toda la gente capaz en su gabinete? Y uno dice, ¿de veras? Por ejemplo, hoy las declaraciones de Esteban Moctezuma, que un profesor que no sabe inglés puede enseñar inglés con un sistema de estos para aprender inglés. O sea, dices, ¿en dónde? Digo, sí es cierto que lo dijo, porque luego después la prensa no te creas que hay que creerle todo. Pero si lo dice, es increíble. Luego fueron a negociar en Pemex el crédito que tenían y le subieron $10,000 millones porque no sabían ni qué estaban negociando con los intereses y todo. Entonces, para donde veas, dices, parece que se rodeó de una gente inútil o inepta. Y hay otros que son buenos. Entonces, eso está complicando mucho la situación. De aquí, si quieres, aterrizamos ahora aquí en Puebla, ¿no? O sea, Es que esos impactos de una dinámica nacional también se van viviendo en las localidades, en los estados, en las ciudades como Puebla, con sus particularidades. Aquí estamos viviendo, si nos deshacemos un momento de la vista del escenario nacional, lo que ha ocurrido en los últimos tiempos en Puebla voy a decir, es histórico. Es histórico y caóticamente histórico. Caóticamente histórico. Venimos de un proceso absolutamente irregular en el proceso electoral, ¿no? Termina en una decisión del Tribunal Electoral que le da el triunfo a Marta Erika. Se le cae el avión a los 10 días. Sí. Son cosas que sí trastornan cualquier dinámica, digamos, de calma. Cualquier situación de estabilidad de un Estado. O sea, yo lo que digo, no es posible que, bueno, algo que yo declaré muchísimas veces, ¿no? Que decir, frente a tantas irregularidades que tuvo el proceso electoral, no pasará nada. Segundo, que de pronto por una decisión que tú quieras del Supremo Tribunal de Justicia, bla, 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 le da el triunfo a Marta Erika. Y digo, bueno, ya se lo dio, pues hay que funcionar con las instituciones. Yo me decían, ¿y cómo mandas felicitar a Marta Erika por el triunfo? Pues porque hay que ser institucional, o sea, ¿qué voy a decir? ¿Me voy a poner yo como un político a invalidar? Pues no. Pero tercero, de acuerdo, pero ¿por qué no hubo ningún castigo para nadie? No hubo culpables, hubo muertes, hubo asesinatos, hubo robo de urnas, hubo demostraciones claras. Ok, eso no fue suficiente para anular las elecciones, pero ¿por qué no hay castigos? No pasó nada. Entonces, ya desde ahí estás diciendo, en un Estado que lleva 6 meses en una irregularidad, que se esperaron hasta el último para dar la resolución, el Tribunal Electoral Federal, y finalmente dan la resolución, ¿no? Entonces, creo que esa resolución, bien o mal, pero ya tranquilizó al Estado, como decir, bueno, ya vamos a regularizarnos. Y a los 8 o 10 días se cae el helicóptero, ¿verdad? Entonces, eso, por un lado, no deja a nivel personal y a nivel, no sé, hasta incluso podría decir, de sentido de vida. Dices, qué irónica es la vida, ¿verdad? Una persona que cuando está en el culmen de su carrera, diciendo, ya tengo todos los hilos controlados, voy a seguir al frente de Puebla, ya soy coordinador de los senadores del PAN, ahora sí voy a ganarla, de la noche a la mañana desaparece. Estoy ganando la plana como el principal opositor. Exacto, todo. Y entonces de la noche a la mañana desaparece todo. O sea, qué pena, bueno, porque pues es un ser humano y ella también y todo el rollo, lo que tú quieras, pero hasta allí llegó eso, ¿no? Entonces, eso vuelve a meter en una gran crisis al Estado. Y tardan mucho más de lo debido. Al final, para recrear una estructura de gobierno que ya conocíamos, con un santón de la política local, priista, así, pulcro, ¿no? ¿A quién ponen finanzas? Es decir, reconstruye una dinámica que ya conocemos de quiénes han gobernado y cómo han gobernado Puebla, que te da una idea también de las fuerzas que se han disputado el poder, que vienen de una misma raíz, ¿no?
todo eso te lo planteo para finalmente ir al propósito de esta conversación, Fernando, que es cómo valoras las instituciones de la sociedad civil frente a esta dinámica institucional, política y de gobierno. Pues mira, yo, o sea, casi comenzaría por preguntarte, ¿y cuáles son las instituciones de la sociedad civil? ¿Quién está realmente siendo un interlocutor y teniendo una presencia fuerte frente a esta situación? Bueno, a ver, yo ahí sí salto en defensa de, ¿no? Digo, tenemos a las universidades que de una u otra forma se han plantado, particularmente las instituciones de educación superior particulares, que se plantearon como un interlocutor ante los poderes en los últimos 4 o 5 años, sobre todo en la dinámica de los extremos a los que llevó Rafael Moreno Valle la política en Puebla. Ustedes, les veo por Puebla por delante, se presentaron como un organismo no político, de sociedad, yo digo sociedad civil, diciendo, a ver, aquí hay otras voces. Pongo otros ejemplos. Dale la cara a la Toyac y toda la conversación que ha logrado generar respecto de la restauración de la cuenca. Pero sí, pero eso lleva desde hace años y no ha pasado nada. ¿Cómo no? Logró, este grupo logró que un juez obligara al gobierno de Puebla a entregar el contrato. Apenas eso acaba de ocurrir la semana pasada. Pues qué bueno. Bueno, pero no es que yo me salte en defensa, digo, pero si no tenemos esas organizaciones, ¿qué vemos? Partidos políticos ahorita... Por eso, pero tú mencionabas esto, es decir, yo considerarme parte de la sociedad civil como uno de esos organismos ONGs que están luchando independientemente, o sea, sí, somos una instancia educativa, universitaria, que hemos estado al frente pues, de muchas voces críticas y todo eso. Ahora bien, tú me preguntabas ahorita, el consorcio ha estado muy desdibujado frente a este proceso. ¿Por Digo, qué? pues sí. ¿Por qué? Pues sí, porque hay intereses diferentes. O sea, hay un ¿cómo se llama? Luis Ernesto Derbez, que abiertamente incluso dice, pues que no estaría descartándose él mismo frente a eso. Así, y ahora dice, bueno, pues si me piden a mí ir a la... y se está manejando su nombre, entonces pues no puede... No deja de ser rector de la UDLA. Pues no deja de ser rector de la UDLA y no deja de romper un poco la independencia que nosotros teníamos, ¿no? Como decir, pues aquí no estamos. O un Pepe Mata que de repente te dice, yo estoy de acuerdo que sea el Almeida, ¿cómo? Rodríguez Almeida, ¿no? Bueno, entonces yo digo, a ver, espérame. Entonces, si nosotros nos metemos como consorcio a una postura crítica, pues entre nosotros no nos vamos a poner de acuerdo. Por eso... ¿Han hablado ustedes de esto últimamente? No. Más en esta dinámica, en estas semanas últimas, ¿no se han reunido? No nos hemos reunido, ¿no? ¿No le ves tú posibilidad de que eso se recupere? Que se converse. Bueno, no, sí, o sea, nos vamos a juntar y todas esas dinámicas que solemos tener. Pero frente a esta situación, me parece otra vez que volvemos a lo mismo. En una familia nunca hables de política ni de religión, porque entonces es muy difícil ponerse de acuerdo, y muy difícil ponerse de acuerdo cuando más crítica es la situación, y cuando más está agarrada con pincitas, ¿no? ¿Cuál tendría que ser entonces ahorita el papel de este consorcio? No, yo creo que el consorcio en este tiempo debería, y creo que lo vamos a lograr también, apurar al gobernador interino y al Instituto Nacional Electoral, primero a que atraiga la elección, porque el Instituto Estatal Electoral no dio ninguna confianza para eso, y ni siquiera lo dio porque el Instituto Nacional Electoral se llevó la elección, o sea que en eso pues estaríamos de acuerdo en que sigamos para evitar la polarización. Segundo, que se insista en que el gobernador interino saque las manos del proceso. O sea, que realmente nos garantice a la población y a la ciudadanía que no está llevando la elección hacia ningún extremo. Él lo ha dicho, Pacheco Pulido ha dicho que lo que va a hacer es tratar de defender, ser el fiel de la balanza, ¿no? Pues vamos a ver, o sea, como dicen por ahí, pago por ver, ¿verdad? Pues qué bueno que lo dice. Pero entonces,
yo digo que allí sí el consorcio universitario ya salió el presidente, el gobernador interino, nosotros habíamos dicho eso, que fuera alguien de la sociedad civil, que no fuera alguien que representara ningún partido. Fue bueno desde mi punto de vista, aunque haya habido negociaciones, pues que hubo consenso en el Congreso del Estado para elegirlo, ¿verdad? Yo digo, bueno, pues siquiera, ¿verdad? Pero ya sabes tú todo lo que hay detrás de eso, ¿no? ¿Te imaginas un gobierno del Estado interino que fuera más allá de no organizar, sino de garantizar elecciones limpias y que planteara dinámicas que tienen que ver con proyectos de Estado, con estrategias para enfrentar dinámicas, por ejemplo, como las de seguridad pública? Es decir, que no dejara todo dentro de 6 meses que se arreglen. Sí. Sí, o sea, yo creo que tiene que ser muy realista. O sea, yo tampoco pienso, incluso, por ejemplo, como rector de la universidad, que llegas y dices, solo vas a ser rector 5 meses. Entonces, yo digo, o sea, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? O sea, los procesos no son automáticos. O sea, lo único que pudiera hacer él es decir, yo no puedo descuidar la seguridad del Estado. Entonces, sí, bueno, pues sí, quizá, no sé si en continuidad o en ruptura con los procesos anteriores, pero sí plantearse, bueno, la seguridad va a ser un objetivo claro que tenga él. Segundo, la seguridad siempre ha estado dependiendo de la corrupción del Estado, de las alianzas con el huachicol, de sacar dinero para eso, etcétera, etcétera. Entonces, una de las primeras cosas que yo esperaría es qué tanto va a ser capaz de sacar las manos de la corrupción que existe tradicionalmente aquí, porque no podemos negar que ha habido unas corrupciones y alianzas, que por eso, o sea, cuando empezó Moreno Valle, el huachicol no estaba tan fuerte, ¿no? Pero bueno, lo dejaron crecer para sacar. Por ejemplo, otra de las cosas, Moreno Valle quitó el dinero de las juntas auxiliares para conseguir, quitó a los mismos ministerios públicos, quitó todo el proceso de formación de policías, aumentar patrullas, todo eso. Entonces, decir, lo que quería era decir cómo recupero yo más dinero para mi proyecto. Pero el Estado se fue hasta abajo. Entonces, Pacheco Pulido, obvio, no va a poder arreglar las cosas de la noche a la mañana. Pero sí, yo le pediría, y lo menos que le pediría es decir, pues tienes que delinear tu estrategia para estos 5 meses de la lucha contra la corrupción, la inseguridad, la violencia, el pensar qué puedes hacer con un secretario de Seguridad Pública que pueda garantizar cuando menos, si no la solución del problema, cuando menos que no aumente. O sea, tú sabes que una de las denuncias también del consorcio universitario ha sido la violencia, la inseguridad, la corrupción, la impunidad. Es decir, tú sí visualizas un consorcio universitario o universidades como la Ibero, Puebla, involucradas en un debate estratégico para proyectar el Estado a una dinámica mucho más positiva en desarrollo económico, en seguridad pública. Sí, piensas que se... Y yo creo que lo principal que podemos hacer es de veras ser la conciencia crítica de este gobierno para garantizar, le digo, a mí lo que me hace más importante es condicionar o favorecer unas elecciones transparentes. Yo digo, si logramos eso, ya va a haber una certeza hacia adelante. ¿Te imaginas una intervención más allá de la declaración? ¿Alguna idea? Sí, esto que estás planteando. Es decir, tú puedes decir, oigan, queremos elecciones, o puedes decir, oigan, no, para que no haya elecciones trampeadas, podemos hacer esto y esto y esto, y hay que decir, involucrarse más. No, claro, o sea, yo digo, la primera cosa es, como consorcio, pues estar con un tipo de declaración y con un tipo de exigencia clara. Lo segundo es decir, en ese sentido es bien importante la universidad, porque tiene un aparato crítico, una conciencia universitaria, que tú tienes
politólogos, académicos, economistas y todo, que pueden ir monitoreando las decisiones que se van tomando y denunciando lo que veamos que va por afuera del camino, ¿no? ¿Eso se está ocurriendo ahorita o es algo que crees que forma parte de lo que el consorcio ha planteado en el último año, bueno, a partir de lo sucedido en el 1 de julio? Sí te acuerdas que como consorcio hicimos un estudio de todo el estado y hicimos una propuesta académica interesante sobre las diversas líneas. Entonces, creo que por ahí es donde podemos nosotros seguir ahondando, como te digo, como conciencia crítica, ¿no? Es decir, y lo hemos estado haciendo. Ahora que apenas acaba de salir Pacheco Pulido, pues sí tenemos que juntarnos y decir, a ver, señores, ¿cuál va a ser la estrategia que vamos a tener? Pero ya, no sé, el PAEP ha estado haciendo declaraciones, nosotros hemos estado muy atentos a todo el proceso que se va desenvolviendo, ¿no? Entonces creo que por allí nosotros tenemos una responsabilidad clara de hacer desde la academia, desde la ciencia que nosotros tenemos, desde la capacidad, por ejemplo, los observatorios. Yo digo que aquí la Ibero tiene el observatorio de la transparencia, el observatorio de los derechos humanos, el observatorio del salario y todo eso que hemos tenido. Bueno, pues son instrumentos que podemos ir mes tras mes, como diciendo, dando un seguimiento a los pasos que vaya apareciendo en este gobierno interino, ¿no? Bueno, yo siempre busco tu opinión porque sí creo que el mejor sustento que tiene nuestra sociedad está en las universidades o en las construcciones que desde la sociedad civil se han dado en diversos ámbitos. Y ahorita tú mencionaste los observatorios, me parece que los ojos abiertos, como le llaman ustedes a uno de ellos, ¿no? Es lo que tiene que ocurrir. Pues ojalá sea así. Pues no nos quedemos nada más en las declaraciones, ¿no? Sí, yo creo que no podemos decir, bueno, ya se nombró un gobernador interino, bien mal, que reproduce o no reproduce al PRI de antaño con todas las críticas, lo que quieras y gustes, pero no podemos decir, bueno, ya estamos empezando a vivir una época ya de más tranquilidad, de más serenidad, de donde las instituciones empiezan a funcionar y cruzarnos de brazos. Yo creo que eso no lo podemos hacer. No podemos salirnos de este proceso, que aunque solo dure 5 meses, y decir, bueno, pues que pues ya el gobernador se averigüe y haga las cosas como tengan que hacerlas. Ya, es que es bien interesante. Lo más importante que puede hacer, y el aporte mejor que puede hacer, es suscitar unas elecciones democráticas, libres y transparentes. Pero no se puede quedar en eso. O sea, el Estado sigue avanzando y tenemos toda la agenda pendiente que ha sido mencionada con toda claridad por las universidades, ¿no? La universidad pública, ¿crees que se sume en esta coyuntura? ¿Que algo haya cambiado la dinámica? Pues eso tendríamos que preguntarles a ellos, ¿no? O sea, porque sí sabemos que de alguna manera la universidad pública depende de los fondos del Estado y de la Federación. Entonces, eso le coarta un poco la libertad, ¿verdad? Para poder decir, ahora, yo creo que si se pusieran realmente desde la independencia política a sumarse a este esfuerzo por garantizar la independencia de las elecciones, sería maravilloso, ¿no? ¿Van a buscar ustedes al rector Esparza? Yo suelo tener relación con él muy buena, ¿no? Entonces, ahora, como consorcio, pues no está dentro del consorcio. O sea, en algún momento dado... ¿Había la iniciativa de involucrarlo? Pues esa ya, en tal caso me tocaría a mí, ¿verdad? Yo más de alguna vez los hemos invitado, pero no se ha podido dar la reunión. O sea, a final del año pasado, antes de que sucediera lo que estamos haciendo a propósito de la inseguridad, de la violencia y todo eso, pues decidimos hacer una propuesta en común, ¿verdad? Pero luego la reunión no se pudo dar por las agendas, que también cada uno de nosotros anda con 1000 cosas, y él también, ¿verdad? Bueno. Pero yo no tenía ningún problema de invitarlo y tener una reunión con él para decir, a ver, ¿qué podemos hacer para pues, garantizar
el siguiente paso del estado tan vulnerado que hemos tenido, ¿no? Esa es la dinámica. Yo te agradezco esta conversación. El ánimo, como te digo, es el de reforzar a mí mismo como periodista. Yo sí me volteo en estos páramos terribles que andamos. ¿En dónde está? Por eso te decía, al hablar de de las instituciones de la sociedad civil, yo digo, está bien, o sea, lo de darle la cara a la Toyac, perfecto, hubo un triunfo en esto, ¿verdad? Pero digo, pero si ves el río, de aquí a que se limpie y que pueda luchar contra todas las empresas que siguen echando, digo, bueno, luego, todo no la comisión, sino ya el comité anticorrupción formado, pues la última crítica que le hacían es que pasó un año, pasó más y no ha pasado nada, ¿no? El Consejo Ciudadano, que es también un órgano importante, pues sí, pero lo que tú ves es cada vez hay pues más violencia, corrupción, inseguridad, impunidad. Entonces, ¿dónde están realmente incidiendo estos organismos para la transformación del Estado? ¿Dónde? Dime. Digo, a lo mejor algo particular, yo digo, está bien, pero algo no que sea eficaz, que haya. En tal caso, los únicos que teníamos un peso más a nivel de conciencia crítica serían este consorcio, porque ni siquiera todos. Y ahí es donde te digo que entran las contradicciones secundarias dentro del mismo consorcio, ¿no? Por las diversas posturas políticas, ¿no? Bueno, yo asumo esa crítica dado que participo en una organización que se llama Puebla contra la corrupción y la impunidad. Es muy reciente, pero efectivamente pues tenemos que hacer mucho más. Sí, yo no digo que no sirva de nada, ¿no? O sea, pero que el monstruo es tan grande y la historia que ha tenido este monstruo se ha alimentado de tanto huachicol y de tanto dinero que se ha extraído de allá, que entonces combatir al monstruo, por ejemplo, ¿cuántas gentes se unió a Morena porque vieron que iban a ganar, pero su interés fundamental es seguir sacando, estando en puestos de poder donde es más fácil conseguir dinero? Entonces, allí es donde te dan ganas de un cambio de antifaz. Exacto, de colgar la lucha, de decir, estamos luchando contra un monstruo. No, tú lo decías en tu artículo, ¿no? El caso de Morena es patético, porque un partido que se funda desde bases sociales, que lo desarrollaron durante 4 o 5 años, cuando ves en dónde están las personas que mandan de Morena, pues no vienen de esa lucha de 5, 7 o 10 años fundando un partido desde abajo, vienen del expriismo, vienen de dinámicas. Y luego cuando ves las declaraciones, a mí eso es lo que me parece la contradicción, una de las contradicciones más fuertes de Morena, ¿no? O de López Obrador. Primero, que sigue siendo como el cacique, ¿verdad? Entonces, a ver quién más va a estar allí. Pero segundo, cuando haces declaraciones de apoyo al pueblo que están maravillosas y tienes el lío que hay en Michoacán, pues no reprimas, ¿verdad? No uses la fuerza porque no es eso. Y ya van casi 20 días de una situación caótica y los maestros, además, haciendo demandas injustas. Porque dices, oye, pues si está bien, pues bueno, pues adelante, ¿no? Entonces, me parece que se puede volver ingobernable. Y que entonces la gente, ante cualquier cosa, va a hacer una manifestación para conseguir el dinero que necesita o que quiere, o del que está abusando. ¿Y quién va a parar eso? ¿Quién le va a dar orden, institucionalidad a toda la regencia del gobierno? Qué difícil, qué difícil estar ahí en el papel de López Obrador. Y a mí me preocupa. Pues por eso es que vas viendo no solo agujeros, sino grietas tremendas en este proceso. Y parece que López Obrador está feliz con todo eso. Bueno, a lo mejor sí. Pero, por ejemplo, nomás te doy un detalle. Si fracasa la lucha contra el huachicol, fracasa el gobierno. Sí, la apuesta es muy grande ahí. Yo tengo la impresión de que el avance que se puede ver, hay los pueblos de aquí de Texmelucan, están ahorita ocultos los huachicoleros. He podido yo visualizar en esta región, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? Exacto.
Y si quieren boicotear el asunto, lo pueden seguir boicoteando. O sea, no puedes seguir trasladando la gasolina y todo el recurso En pipas. en pipas. O sea, ¿cómo comparas una pipa con un ducto que ya está hecho desde... y cómo controlas los miles de kilómetros que hay allí? Entonces tú controlas, vigilas 10 kilómetros, pero te sale otro señor y te perfora el ducto. Bueno, te escucho y le sumo al pesimismo, ¿eh? No, pues es que yo no tengo... O sea, me gusta, como te digo, esta propuesta de luchar contra esto, de un gobierno diferente, de poder de veras generar una expectativa mejor, decir, bueno, siquiera algo está cambiando. Pero cuando ves las acciones, cuando ves las decisiones, cuando... Por ejemplo, uno que me da esperanza, Santiago Nieto. Dices, bueno, pues a lo mejor si seguimos la ruta del Huachicol, Pero ya tendría que haber resultados. controlando las cuentas, digo, bueno, pues a ver si algo sale, ¿no? Ahorita en la mañana, hoy en la mañana detuvieron a 2 cargueros enormes, Sí, sí, petroleros ahí sí, en sí. 2 bocas. Sí. Eso es lo que tendríamos que estar viendo, en serio. Sí. Y uno tras Pero otro. fíjate, uno tras- el nivel de problema que tenemos nosotros en Pemex. O sea, 2 barcos enteros cargados, o sea, robando la gasolina. O sea, en el ¿cómo? O sea, ¿tú crees que el barco pasa desapercibido? Que es un señorcito que taladró un agujero y se llevó 20 litros de gasolina. puerto. La cantidad de gente O sea, que está involucrada. Por eso, y desde arriba, porque dos barcos, o sea, los miles de millones de litros que van allí, y que estos los agarraron ahorita, pero pregúntate cuánto tiempo no se ha estado haciendo eso, y ¿no? con eso remato un poco el arranque de tu conversación conmigo. Esta polarización en un país que de repente se pone en blanco y negro, cuando demandaría dinámicas de respaldo mucho más fuerte y colectivo, qué difícil. Yo la verdad también de repente me pongo pesimista. Y luego, de repente, que tienes tú como asesor del Consejo Económico de López Obrador al director de TV Azteca, de Televisa, de aquella mafia del poder, ahora son los aliados. También hay quien dice que es una manera de tenerlos juntos. Y ahí, aquí te estoy checando a ti, ¿no? ¿Será? Al enemigo, Sí. Si no puedes con él, no, bueno, pues tenerlo cerca. pues sí. Pero de veras. O sea, ¿Qué yo convencimiento van a tener esos me cuates? permito dudar, ¿verdad? Además, Bueno, eso es mucho, muy de tu oficio. sí, no. Además, Dudar. la avaricia, el afán de control. O sea, ahí es donde yo me pregunto, ¿cuánta gente realmente le interesa el bien de la mayoría y no su bien propio? O sea, se ha subido a este barco, pues para seguir sacando todas las ventajas. Y no le importa si el aeropuerto ya no funciona, pero les van a pagar todo lo que metieron. O sea, no hay interés real por el bien común, por un Estado de Derecho, por una situación diferente para la inmensa mayoría de la gente. No lo hay. Bueno, esta conversación con Fernando Fernández Font, rector de la Ibero Puebla, y una de las personalidades que me parece a mí han permitido soportar un planteamiento crítico en una circunstancia muy negativa en Puebla, pues tienen una postura hoy, pues si no negativa o pesimista, No, sí con los pies en la tierra de eso, las enormes dificultades. yo lo que digo es, no podemos cerrar los ojos a la realidad que está pasando. No lo podemos cerrar. Pero al mismo tiempo tampoco podemos claudicar de una esperanza y de un proyecto diferente. Y tampoco podemos dejar de luchar por eso. ¿Verdad? Es decir, pues lo poco, lo mucho que podamos hacer, pues hay que seguirlo haciendo. O sea, lo peor que pudiéramos hacer es cruzarnos de brazos y decir, ya no podemos hacer nada por este país, ¿no? Yo digo, no, porque sigue estando en juego una cantidad de personas
que están sufriendo y están siendo abandonadas por toda esta situación que estamos viviendo, ¿no? Fernando Fernández Font, muchas gracias por esta conversación para Mundo Nuestro. Bueno, pues me da pena ver las cosas como las veo, pero creo No, está bien. que así están y Hay que que partir de la realidad. Más vale tener ojos Sí, abiertos sí. y asimilar las cosas y reflexionarlas, a voltear para otro lado y decir no pasa Sí, nada. sí. Y te digo, no, yo jamás me oirás a mí que perdí la esperanza. O sea, yo eso jamás, digo, no sé que me vuelva loco, ¿verdad? Pero seguiré luchando por transformar esta realidad, por apoyar a la gente pobre, por hacer que esta universidad siga cumpliendo su función crítica, de que está proponiendo a los jóvenes una sociedad diferente, una manera diferente de estar en la realidad, que no estén en la realidad para su propio beneficio, sino para el bien de los demás, y que sean sensibles ante esto, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Bueno, Felicidades, buen año para todos aquí en pues sí. Sendero Puebla. Bueno, ya no te comenté, pero esta situación irregular del Estado ha hecho que muchos papás, bueno, no te puedo decir muchos, pocos, algunos padres hayan hablado y hayan dicho, como está la cosa, preferimos no inscribir a nuestros hijos y dejamos que esta situación se estabilice. Segundo, con la inseguridad, pues muchos papás se van a quedar sin trabajo, o entonces pues dicen, no, yo no puedo ahorita pagar una colegiatura o intentar que, pues vamos a esperar lo que está pasando. Entonces sí está teniendo repercusiones serias en matrícula, pues en eso, en proyectos, pues y eso es lógico. O sea, ver toda la sacudida que dio, bueno, el morenovallismo, ¿verdad? Que de repente Uquí Castañón haya renunciado y luego que Luis Banks se vaya también, se baje del barco, con quien habíamos hecho buenas alianzas para una sociedad diferente, para proyectos de economía social. Pero es que el modelo de este hombre era Sí. de una sola cabeza. Y él era el que apoyaba a los demás, y si se le muere aquel, pues ya quien nos apoya, ¿verdad? Que también es otro tema muy interesante. Bueno, vamos a cortar allí. Muchas gracias, hermano, por esta conversación de todo corazón. Fernando Fernández Font, muchas gracias a todos ustedes.